Daniel capítulo 1 y versículo 8. Cuando lo encuentre, se ponen en pie y leemos la palabra en reverencia al Señor. Porque el Señor es digno de alabanza. Daniel capítulo 1, versículo 8. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oramos al Señor. Señor Jesús, que estás en el cielo, digno eres de gloria, de honra y majestad. Señor, yo vengo en esta tarde a ti que eres el dador de la sabiduría, a ti que eres el dador del conocimiento, Señor. Yo vengo en esta tarde, Señor, confiado en tus promesas, que tu promesa dice que por qué nos afligimos por lo que habemos de hablar. He aquí que el Espíritu Santo os daría palabras en aquella hora, y confiado en esa promesa, yo vengo delante de ti, Dios mío, para que tú hables a tu pueblo conforme sea tu voluntad, que ames a mi vida conforme sea tu voluntad, que no sea yo más que seas tú el grande en este lugar, Señor, porque es para ti la gloria, es para ti la honra. Habla conforme a tu voluntad, Señor Dios mío. Que sirva como medicina, que sirva como refrigerio tu palabra, Señor, a cada uno. Tú conoces la necesidad de tu pueblo y conoces mi necesidad, Señor. Mas tú eres el grande, Señor, y hablarás conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Amén y amén. Se puede sentar. Cuando leemos esta palabra, entendemos que Daniel era un joven que había sido traído desde Israel para estar en palacio del rey. Sabe que poco se conoce de la vida de Daniel. Se conoce en sí cuando ya llegó a Babilonia a estar en el palacio. Pero antes de ahí no se conoce nada. ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué se dedicaba? ¿Alguien de ustedes sabe? Creo que no, porque la Biblia no ampara nada de eso. No hay un registro de dónde dependió Daniel. No es así como otras personas que han servido a Dios, de que ha estado documentado en sí toda su vida. Pero más en este ejemplo bíblico no lo está. Entonces habla la Biblia que dice que hubo la necesidad en Babilonia de aprovecharse de que ellos ganaban la guerra, y por eso mandaron a traer a los de Israel, pero en sí no eran cualquier persona que ellos mandaban traer, sino a unos jóvenes que fueran buenos en entendimiento, en ciencia, y en los cuales no se encontrara ninguna tacha. No era cualquier persona que mandaban traer. Entonces, ¿por qué? Y le dice, idóneos para vivir en palacio, en el cual le dice, nosotros les enseñemos nuestra letra y nuestra forma de hablar. Hablaban otro idioma, pero que ellos no estaban reclutando a cualquier persona, reclutaban a aquellas personas que en sí les iba a servir mucho en el palacio. Entonces, pero la parte que hemos leído dice que más Daniel y sus amigos propusieron no contaminarse con la comida del rey. Y cuando se le llega a esta parte, viene y le dice al jefe de los eunucos, mira, le dice, nosotros no queremos comer de la comida que tú sirves a todas. Haz algo, un trato diferente con nosotros. Danos legumbres, danos vegetales. Entonces porque nosotros no queremos comer de la comida del rey. Pero le dice, si yo hago esto, entonces pongo mi cabeza a seguridad de que me maten cuando se den cuenta de que yo estoy haciendo esto, porque por ley estaba de que él tenía que hacer eso. Mas le dice Daniel, hagamos una prueba tan solamente por 10 días. En 10 días, después de 10 días, pues tú entonces haces la evaluación. Y pasados los 10 días, dice que la cara de ellos era mucho mejor que la de todos aquellos que comían de la comida del rey. Entonces, ¿qué hacía este jefe? Cuando de la comida que ellos no comían se la llevaba, dice, y a ellos les daba legumbres. Entonces, ¿por qué? Porque ellos querían agradar a Dios y no a aquel
que los había llevado obligadamente para hacer algo en el palacio de este rey. Ahora, pensaremos en un pensamiento, digamos así, la fe y la fidelidad puesta a prueba. Pensaremos en esta noche bajo ese pensamiento, la fidelidad y la fe puesta a prueba. Y sabe que nosotros necesitamos entender ciertos parámetros de lo que es la fe, de lo que es la fidelidad y de lo que es una prueba. Tenemos que entender esa definición de cuáles son los procesos de que en nuestra vida podemos pasar. El tener fe, el ser fiel y el soportar o resistir cierta prueba que se nos venga a nuestra vida. La fe, ¿qué es la fe? Procede del latín, que quiere decir fides. Es la seguridad o confianza en una persona o cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad producto en algún grado de promesa. En sí, en resumidas cuentas, la fe sería como la sustancia cuando usted extrae algo de algo que es bastante. Usted extrae el jugo, a eso se le llama la sustancia. Entonces la fe sería esa sustancia de que lo que se extrae de cierta cosa, ¿para qué? Para probar en sí no es la cantidad, sino es la calidad del producto. Entonces por eso dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, por eso es de entender el significado de la fe. Entonces, por eso es que se puede considerar como una sustancia. Entonces, de que nosotros podemos, por eso la Biblia dice, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a este monte, quítate de aquí y pásate allá. No está hablando en grandes cantidades. Está hablando en algo mínimo, pero con un resultado grandísimo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que cuando actuamos por fe, el poder de Dios está en cada uno de nosotros y las cosas y los problemas se solucionan fácilmente. ¿Con qué? Con un poquito de fe. Entonces, pero esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios, por lo cual nosotros actuamos por fe sin haberle visto. Y por eso somos bienaventurados, porque bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. Y ese es usted y soy yo. Ahora, la fidelidad es una actitud de alguien quien es fiel, constante y comprometido respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que él asume. Derivada de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios, es una característica de quien es leal, en quien se le puede confiar y creer, porque es honesto, respetable en un nivel más abstracto, implica una conexión verdadera con una fuente o fuentes. Tener fidelidad es una expresión usada para nombrar a algo que tiene constancia. Ejemplo, la fidelidad de un cliente, la fidelidad de un amigo, la fidelidad de Dios, la fidelidad de un esposo a la esposa, etc. Fidelidad es capacidad, el poder o virtud de dar cumplimiento a las promesas. Cuando nosotros los casamos, damos un anillo y dice, con este anillo yo me comprometo a estar en las buenas, en las malas, en salud y enfermedad. Es un acto de fidelidad el que nosotros estamos haciendo. Es un compromiso a unas promesas, entonces, de que nosotros, que podamos, que las personas puedan confiar en nosotros y creer de que sí haremos lo que se nos ha dado. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan, un soldado cuando es capturado por otro bando contrario, él prefiere morir antes de ser infiel. Y cuando usted y yo hacemos todo lo contrario a la fidelidad, obtiene el nombre de infidelidad, porque es infiel. Entonces nosotros tenemos que entender lo que se refiere a esas palabras. Ahora, ¿qué es la prueba? Acción que consiste en usar una cosa o ponerla a prueba para ver cómo funciona o qué resultado tiene.
examen que se hace para demostrar unos conocimientos o capacidades. Razón o testimonio que demuestra la verdad o la falsedad de una cosa. Señal o muestra de una cosa. Ejemplo, el matrimonio, cuando yo le explicaba, se da el anillo y también se aplica a esta parte de la prueba que nosotros decimos, como parte de mi amor, entrego este anillo como prueba de mi amor por ti. Entonces los dos se relacionan con una fidelidad y como una prueba de algo. O sea, es el extracto de que nosotros podemos reunir de aquello que se pone a prueba y en sí se declara la verdad o la falsedad de aquello. Ahora, están todas estas tres cosas reunidas en 4 muchachos. En Daniel y en los otros 3 hebreos que son capturados y siendo llevados a Babilonia. ¿Para qué? Para después ser oficiales, ser personas que trabajaban a servicio de un reino que no era el de ellos. Entonces tenían que trabajar y hacer cosas que no era para sí, para el reino de donde ellos procedían. Entonces por eso se les lleva a ellos y son probados. Después de los 10 días que ellos prueban y ven su rostro, entonces después al cabo de 3 años, que era el plazo, porque el rey le dice, ve y trae a personas que tengan buen conocimiento, preparados en toda ciencia. Entonces, y tráelos a palacio y denle de la comida que yo como y denle del vino que yo tomo. Y después de 3 años, entonces los traen. Y pasados esos 3 años, los llevan y los presentan ante el rey. Y cuando el rey comienza a hablar con ellos, dice que no se halló personas más inteligentes que aquellos 4. Y cuando les habló de los asuntos de ciencia, ellos eran 10 veces mejor que los otros. Tenemos nosotros un gran conocimiento cuando decidimos servir a Cristo. Cuando decidimos nosotros serle fiel a Dios, independientemente del problema, la circunstancia que se nos enfrente, Dios estará con nosotros y nos hará a nosotros ser mucho más diferentes que las otras personas y así tener un grado de aceptación mucho más alto que cualquier otra persona que no conoce a Dios. Pero esto es cuando le somos fiel. No hay comparación cuando nosotros dependemos de Dios y le somos fiel a Dios. No existe comparación. ¿Por qué? Porque nosotros somos distintos y somos diferentes. Nuestro rostro es distinto ante los demás. Nuestra sabiduría es grande. Por eso se conoce la gente cuando vive 80, 90 años, 75 años. Sería de por gusto preguntarle, mire, ¿y usted cómo caminó? Si ha caminado bien, porque ha llegado hasta esa edad. Nosotros vemos jóvenes de 13, 14 años y mueren. ¿Por qué? Ellos andan caminando mal desde una temprana edad. Las canas no salen solo por salir. Salen porque has sabido usar esta cabecita, el pelito, lo has sabido utilizar. Entonces, ¿por qué? Porque ha pensado con inteligencia. Y qué bonito cuando nosotros pensamos según Dios está en nuestras vidas. Y es llevado este Daniel y los 3 hebreos a Babilonia. Ahora, ¿qué es Babilonia? ¿Y quién es en este tiempo? ¿Quién es Babilonia? Es la capital del estado de Babilonia en la Baja Mesopotamia. Actualmente sus ruinas se encuentran en la provincia iraquí de Basil, a 110 kilómetros al sur de Bagdad. El nombre proviene del griego Babel, el cual se deriva el nombre semita de la ciudad de Balidín, a que quiere decir la puerta de Dios. La puerta semita es una traducción del sumerio Kandin Dirin Ha. Es una palabra hebrea, pero ahora esa ciudad de Babilonia está a 110 kilómetros de Bagdad, lo que ahora es Irak. Y nosotros vemos cuánta maldad hay en ese país, cuántas dificultades se presentan en ese país. Y esta Babilonia era grande en ese tiempo. Capturaba personas y podía hacer tantas cosas y nadie le podía impedir nada. ¿Por qué? Porque era grande en ese tiempo. Ahora, manda a traer a estos jóvenes y ellos
son grandes ante los demás y se le presenta Nabucodonosor. ¿Qué hace? Tiene un sueño y se le olvida. Se le olvida ese sueño y manda a traer a todos los sabios, a todos los astrólogos, a todos. Y el problema no era fácil, la situación no era fácil. Todos conocemos esta historia, que él soñó, pero se le olvidó el sueño. Entonces, y todos los sabios le dicen, no, pues dinos tu sueño y nosotros te daremos la interpretación, oh rey. No, le dice, es que no me acuerdo que soñé. Dígame la interpretación. En la primera vez que le preguntan, él les dice, dígame la interpretación y yo les daré dones y les daré tantas cosas decorosas a cada uno de ustedes. No, entonces le vuelven a decir, oh rey, dinos tu sueño y nosotros te damos la interpretación. No, ustedes lo que están esperando es que yo cuente, porque ustedes no saben adivinar lo que yo he soñado. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a dar palabras mentirosas de cosas que van a sobrevenir, pero nada que es cierto. Ahora, si ustedes no saben darme la interpretación, todos ustedes van a ser muertos. Porque él necesitaba ser el sueño, saber qué era el sueño. Entonces viene y le dice, todos los sabios, mira, ningún príncipe, ninguno de la familia real, ningún rey se le ha ocurrido preguntar tal cosa. ¿Cómo le quiso decir? Que él estaba sumamente loco. A nadie se le ha ocurrido preguntar lo que tú preguntas. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra no hay sabio, no hay un humano que te pueda decir lo que tú has soñado. Esto quizás solo lo pueden hacer los dioses que están en el cielo, pero de esos no hay nadie aquí. Enojado, Nabucodonosor le dice, si ustedes no me dicen el significado de este sueño, todos ustedes van a ser muertos. Y buscan a los 3 hebreos y a Daniel para darle muerte. Mas viene el siervo de Dios a la intercesión de aquel pueblo, de aquellos adivinos, de aquellos sabios, y le dicen, denme tiempo para que yo consulte a mi Dios y luego daré la respuesta. Y se va Daniel al cuarto y habla con los otros 3 hebreos y le dice, ayúdenme a orar para que nuestro Dios revele el sueño. Y se ponen ellos a orar. Después de un tiempo van y hablan con el jefe y le dicen, ahora llévame donde el rey. Y le dice, el sueño que tú soñaste, le dice, tú te acordaste, tú te acostaste pensando en qué sería de Babilonia, en qué nuevas cosas vendrían. Y en tu sueño le dice, viste una estatua grande, la cabeza era de oro, el pecho era de plata, las extremidades eran de bronce, le dice los pies de hierro, estaba mixeado barro y hierro. Le dice, y de allá del monte fue cortada una piedra, le dice, que no fue cortada con mano humana, le dice. Y esta viene y le pega a la imagen y es derribada. Y después que derriba, le dice, desaparece toda aquella imagen, aquella estatua, le dice, y se hace un monte de aquella piedra. La cabeza eres tú. El pecho que es de plata, le dice, es otro reino que va a ser después de ti. Después le dice, va a ser otro y va a ser otro, hasta que llega a las partes del pie, donde es el hierro y donde es el barro. Le dice, saldrá, le dice, un reino que será fuerte, pero será débil. ¿Por qué? Porque el hierro no se mezcla con la tierra cocida. No se mezcla. Entonces le dice, tendrá una parte fuerte y tendrá una parte débil. Y después de eso vendrá, le dice, aquella piedra que cayó y hizo que se derribara todo y que desapareciera todo. Y después vendrá un reino el cual no tendrá fin. Y nosotros sabemos a qué se refiere. Después se levantará un reino, le dice, el cual será poderoso y este estará hasta el fin de los tiempos. Es grande el Dios al que nosotros servimos, que Él puede derribar cualquier imagen, cualquier pensamiento, cualquier sueño, y en sí nos da la victoria a cada uno de nosotros. Esto es lo que le sucede a Daniel. Ahora, lo que le sucede a los 3 hebreos es, y después de que él interpreta el sueño, le dice, no hay Dios como el Dios que sirve Daniel, que todos crean en este Dios. Y poquito tiempo después surge con otra cosa. Después él hace una estatua
del cual todos tenían que adorar. Y habían 3 que no se arrodillaban. Y firman ese que cuando escuche le dice la trompeta, todo instrumento de música que suena, todos tienen que arrodillarse y adorar. Pero habían 3 que no lo hacían. Y cuando estos no lo hacen, los llevan ahí. Y ellos son castigados. Y cuando él le pregunta, mira, ¿y ustedes por qué no lo hacen? ¿Qué tienen ustedes que no lo hacen? Nosotros no tenemos nada que decirle, dice, porque él ya lo tenía claro a qué Dios ellos servían. Entonces, ustedes no están dispuestos, le dice, a adorar a la imagen que yo le he dado. No, le dicen ellos. Échanos ahí. Al Dios que nosotros servimos nos puede librar de ese horno de fuego. Y tú entenderás. Entonces, más él enojado cuando él da la orden y le dicen ellos, nosotros no lo haremos. Los llevan ahí y de tan enojado que él estaba, que lo manda a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Estaba tan fuerte que las personas que iban a empujarlo, ellos se queman. Pero cuando están en el horno, no eran 3, eran 4. Le dice, ¿y que acaso nosotros no hemos echado a 3 y adentro hay 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová es el que acampa alrededor de cada uno de nosotros y nos libra. No hay fuego, no hay tempestad más grande que el Dios que nosotros servimos. Y Él nos pondrá en alto el día que nosotros pongamos en alto a Él. Y vienen ellos y pasan esa prueba, y cuando los mandan sacar, ni siquiera su ropa huele a humo, su cabello igual como estaba antes de meterlo. Y vuelve y dice, alaben y glorifiquen al Dios de estos 3 hebreos, porque en la tierra no hay otro Dios más grande que Él. Ahora, ¿qué analizamos nosotros con Nabucodonosor en estas 2 partes? Hay muchas personas que sirven a Dios y ven aquellos milagros y dicen, no, yo en mi vida nunca voy a servir a otro Dios, voy a servir a este Dios. ¿Por qué? Porque en este Dios está el poder, en este Dios está todo lo que yo necesito. Pasado 2 días y se le olvidó lo que había dicho. Y vuelve y piensa otra cosa peor que la que había pensado antes. ¿Y qué? ¿A quién lleva al sufrimiento? A que el alma del cristiano se sienta abatida. ¿Por qué? Porque después dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, pero hay unos que se enfríen y hay otros que servimos y seguimos adelante. Y ese es usted y yo. Después de esto pasa otra vez la prueba con Daniel. Daniel era uno de los principales en el reinado de Darío. Habían 3. Y como Daniel no había otro más inteligente, y viene este rey y lo pone como principal. Y todos decían, los otros, era encargado de 120, pero de los 120 habían 3 encargados de aquellos 120. Y el principal era Daniel. Entonces, y le dice, y ellos se ponen en un complot. Y le dice, mira, contra este Daniel no podemos encontrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él vive recto, no hay cosa de que tacharlo a él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atentar contra lo que él cree. Porque de esa forma, entonces, ¿cómo lo podemos agarrar a él? Él le dice, oh rey, tienes que hacer algo, tienes que hacer un papel, una norma o qué sé yo, una ley. De que por 30 días nadie debe adorar a ningún Dios ni suplicar a nadie más que a ti, oh rey. No, pues está bien. Y todavía le dicen al rey, tú sabes que esta ley no puede ser abrogada por nadie. Entonces está bien y la firma él. Y cuando Daniel escucha eso, dice que va y iba a su cuarto a orar. Abiertas las ventanas que daban a Jerusalén. Y oraba 3 veces al día. Ahí fue la parte donde vienen estos y agarran a Daniel y le dicen, mira Daniel, no teme al veredicto que tú hiciste, así es que este tiene que ser echado al foso de los leones.
Entonces, pero no, este rey no quería. ¿Por qué? Porque Daniel era importante para él, era muy importante para él. Entonces dice que él luchó para tratar de cambiar desde la mañana hasta que el sol se ocultaba, pero más no pudo. Y es echado al foso de los leones. Y este rey en esa noche se sintió tan triste que pidió que no le llevaran ningún instrumento musical y a él no pudo dormir. ¿Por qué? Porque a quien había tirado allá era su amigo, aquel que él consideraba una persona importante para él, un sabio, un servidor de Dios, alguien que recto de corazón. Y él en buena mañanita dice que se levanta y comienza a decir: Daniel, Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar. Daniel, al Dios que tú sirves te ha podido librar. Vive para siempre, oh rey, le dice. Porque el ángel de Jehová ha venido, le dice, y me ha librado a mí de ser comido de estos leones. Ahora, note dos cosas. Cuando los hebreos han sido echados en el horno de fuego, las personas que lo van a tirar no se libran de aquel castigo. Y cuando este rey entiende el propósito con el que se firma aquella ley, que no tenía que ser solo por así, no más, era por celos de un ministerio, era por celos de que aquel era mucho mejor que ellos, dice que los tiran, y no solo a ellos, sino a toda su familia, y ni han caído cuando sus huesos ya han sido todos rotos y quebrados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él pondrá a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. Porque al Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso, es un Dios fuerte, un Dios digno de alabanza y de gloria. Ahora, cuando llevan a todos estos israelitas, ahí los llevan a Babilonia, a esta ciudad, para ser instruidos en el reino. Estas son personas rectas, de un gran testimonio para nuestra vida, pero veamos cómo las circunstancias de la vida van cambiando y los van llevando a lugares donde ellos tienen que mantenerse y ser diferentes a los demás. Yo creo que el cristiano puede vivir en santidad aún debajo donde hay pecado. El cristiano, el que es recto de corazón, puede vivir ahí. El que es débil, ni se le ha presentado la oportunidad cuando él la busca. Pero el que es recto, aquel que confía en Dios de corazón, él puede vivir ahí y no tiene ningún problema. Y todos los demás, sirve como la piedra de que ellos ven que en Dios hay una resistencia de corazón fuerte. Cuando los llevan a Babilonia suceden dos cosas. Los llevan a una ciudad que ellos no conocen, ni saben el idioma, cómo se habla, ni saben cómo se escribe. Y después de eso, les cambian sus nombres, como queriendo decir: hasta aquí llegó tu vida que tú tenías antes y ahora empieza la vida que nosotros queremos que tú vivas. Pero cuando nosotros decidimos servir a Dios, no importa dónde usted viva, en el país que esté, la noche oscura que sea, el día claro que sea, si usted ha decidido servir a Dios de corazón, se mantendrá firme. Y no habrá nada ni nadie que lo haga cambiar de eso. ¿Cuál le cambian sus nombres? Imagínense los nombres que ellos tienen, imagínense los nombres que ellos le ponen. Ahora, Daniel, el significado del nombre Daniel es: Dios es mi juez. Eso significa Daniel. Ananías, lo que significa Ananías es al que Dios ha bendecido o al que Dios ha favorecido o en quien el favor de Dios está. Son nombres bonitos. Ahora está muy bonito y creo que se va a sentir contento el hermano. Misael significa ¿quién como nuestro Dios? Es un bonito nombre y su significado es muy especial. ¿Quién como nuestro Dios? Azarías significa Jehová es mi ayuda. No por casualidad estos hombres
eran quienes eran, si aún sus nombres representaban la grandeza de Dios en sus vidas, y ellos como su testimonio hacían constar que ese nombre no había sido puesto en vano. Ahora, cuando le cambian los nombres, a Daniel le ponen Belsasar. Ese en el idioma caldeo significa el príncipe del dios Bel. Es el nombre que le cambia. Después de ser Dios es mi juez, pasa a ser el príncipe del dios Bel. Ananías le ponen el nombre de Sadrach. Significa el que es iluminado o inspirado por el dios Sol. Este es el dios de los babilonios. Cuando su significado era al que es bendecido, al que es favorecido de parte de Dios. Ahora, Misael le ponen Mesac. Este nombre se le acredita a la diosa del amor conocida como Venus, la diosa de la alegría, del sexo. En honor a ella celebraban grandes fiestas al nombre de esta diosa pagana. La diosa de la alegría, la diosa del sexo, cuando su significado era ¿quién como nuestro Dios? Cuando llega el turno de Azarías, le ponen el nombre de Abednego, que significa siervo del fuego resplandeciente. La palabra negó en otras versiones es traducida como Lucifer. De aquellos nombres que hablaban tan bonitos de Dios, vienen estos babilonios perversos y le cambian a nombres que hacían poner en alto los nombres de sus dioses y no el nombre del Dios Altísimo al que ellos servían. Nosotros vivimos en el mundo que podemos considerar la Babilonia, la cual nos obliga a aprender un idioma, a saber escribir sus letras. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia viviendo en esa Babilonia que puede ser el mundo en el cual nosotros vivimos. El mundo nos querrá a nosotros hacer caer, enseñarnos aquellas costumbres, aquellas cosas que nos van a hacer a nosotros alejarnos de Dios. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros hemos sido llamados por Jesucristo y que independientemente de la situación, el lugar donde esté, yo debo de ser cristiano y debo de serle fiel. A pesar del fuego, a pesar de los leones, a pesar de todo lo que se enfrente, yo debo de serle fiel y debo de ser la respuesta a aquel que se le ha olvidado cuál es el motivo por el que ha venido a este mundo. Porque hay muchas personas que ni saben para dónde van. Yo veo a gente que me da tristeza y yo digo, esta persona vive el día porque amaneció vivo. Vive sin ningún propósito en la vida. Amanecí vivo y ahora tengo que trabajar para comer porque si no me muero. Pero ¿cuál es el propósito en la vida? ¿Cuál es el propósito en este mundo? Nosotros debemos de serle fiel a Dios. Debemos de serle fiel a Dios. En las pruebas, en las dificultades, debemos de serle fiel a Dios. Debemos de tener fe en Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros podemos orar de diferentes formas, pero no podemos orar basados en la fe. Digamos un ejemplo. Ay, Señor, tú sabes la situación en la que yo estoy pasando. Mi hijo, mira dónde está. Mi matrimonio se está derrumbando. La necesidad que yo tengo, ¿es una oración de fe? No lo es. Ahora, Señor, tú eres mi Dios. Yo sé que tú tendrás el control de mi hijo porque en tu palabra has dicho que el que está en tus manos, ¿quién lo arrebatará? Entonces tú tomarás el control de mi matrimonio y yo debo de estar tranquilo. ¿Por qué? Porque tú lo tienes. Usted está hablando por fe. Está orando con fe. No está rogando simplemente. No está haciendo su oración de lamento. Está haciendo una oración de fe. De que en la dificultad usted puede levantarse. De que en la enfermedad usted puede levantarse. ¿Por qué? Porque creemos con fe en Dios. Y Él es quien nos sacará a nosotros adelante. Por eso es necesario mantener la fidelidad, mantener fe. Y cuando venga ese momento de prueba, nosotros
salir victorioso de eso. Por eso Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y no es fácil tener gozo en medio de la prueba. Creo que en ese tiempo es cuando menos, aleluya, menos ganas de servir a Dios da. ¿Por qué? Porque nosotros la prueba la vemos del otro lado. No la vemos como deberíamos verla. Que es una prueba la cual al sobrepasar esto nos va a producir a nosotros gozo. Y que eso no sea motivo de tristeza. ¿Por qué? Porque cuando usted es probado es que algo bueno tiene para con Dios. Si no es probado, no tiene nada que dar. ¿Por qué? Porque su vida no está en el nivel que debería estar. Ahora, la prueba, esto es grande en la vida del cristiano y difícil para muchos de sobreponerse. Digamos, hablemos del fuego y un incendio. Para las personas, para los bomberos, para todos aquellos que son inteligentes, la prueba más grande para los bomberos es cómo solucionar aquel problema que es grande en tan poco tiempo. Ustedes cuando ven un incendio, aquella en California, esos lugares que son calientes, en helicópteros, en carros, personas, como sea, están queriendo apagar aquel fuego que es devastador. Y para ellos es una prueba grande. Cuando sucede esa prueba en nuestras vidas, muchas personas, en vez de actuar y salirse de ahí, se quedan a ser consumidos por el fuego. Se cuenta que este es un hecho real. En Yellowstone, se llama la ciudad, hay un parque ahí. Se incendió. Y procuraron parar este fuego, pero sí lo hicieron, pero tuvo sus consecuencias este fuego. Y cuando andaban evaluando los daños en el parque y en los árboles y en todo, cuando él andaba con el bastón, encuentra un pajarito. Y lo ve que ese pajarito estaba rostizado, porque el fuego había sido tanto de que sus plumas casi no lo alcanzaron a cubrir. Entonces su cuerpo tuvo que ser dañado por el fuego. Pero cuando él lo mueve, así con su bastón, ve de que ahí salen sus polluelos. Con su vida, él protegió aquellos pollitos, aquellos polluelos que tenía este pájaro. Ahora, nosotros se nos puede presentar ese fuego de la prueba grandísimo y nosotros podemos quedar calcinados, pero en nuestro interior habrá algo que no se quemará. Y ese algo Dios lo ha visto y ve que en nosotros está ese deseo de servir a Dios, esa fe que ningún fuego la puede arruinar, porque tenemos que ser probados por fuego. En el Salmo 91 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Porque es al Dios que nosotros servimos. La dificultad no es dificultad ante Dios, y es la promesa que Dios hace en este día para usted y yo, hermanos. Él promete estar y cubrirlo con sus alas, porque debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que en medio de la oscuridad destruya. ¿Por qué? Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Grandes cosas nosotros podemos hacer en Dios. En Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos, estos sanarán. Sobre sus manos tomarán serpientes y no les hará daño. Y si bebieren cosas mortíferas, no sufrirán ningún daño. ¿Por qué? Pero a estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y cuando usted camina, camina por fe. Y camina por fe de que Dios estará con usted. Pero si camina solo por caminar,
De nada le va a servir. Un ratoncito, una cucaracha, una lombriz que sea, le va a sacar carrera. Cuando la Biblia dice de que tomará en sus manos serpientes y no les hará daño. Y si bebieren cosas mortíferas, no sufrirá ningún daño. A veces hasta la bebida que es normal nos da dolor de estómago. Ahora imagínense si tomamos un veneno, ni lo hemos tomado cuando quizás ya estamos agonizando. ¿Por qué? Porque no tenemos esa preparación. Entonces no caminamos por fe, no decidimos servir a Dios. Entonces, pero Dios, Él ofrece tantas cosas a nuestra vida que independientemente de las circunstancias que nosotros nos encontremos, dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y el estar tranquilo es saber de que alguien proveerá lo que yo necesito, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es caminar por fe. Eso es decirle a Dios: Señor, yo aquí estoy y tú harás lo que tienes que hacer. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay momentos en la vida del cristiano que parecerá que Dios no está con nosotros. En medio de todo lo bonito va a haber un momento de desolación en el cual tiene que sacar la sustancia de lo que usted lleva adentro. El vino no lo hacen de la uva completa, lo exprimen. El juguito es el vino, lo demás es cáscara. Pareciera en esos momentos de que Dios no está con usted y no está conmigo. Y es en esos momentos cuando a veces confiamos en el hombre mucho más que en Dios y vemos que el hombre nos dice adiós. Se van todos y nos quedamos solos. El caso de Job. Se van todos, hasta la mujer le dice: aún retienes tu integridad, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Sabe de quién menos usted espera que lo deseche? Es de su familia. Pero aún en la desgracia su familia no va a estar. Pero Dios se ha prometido estar conmigo ahora, mañana y todos los días hasta el fin del mundo. No me dijo que iba a estar 2 horas, media hora. Prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando en la escasez del alimento, confía en Dios. Cuando el médico diga: para ti ya no hay solución, confía en Dios. Cuando en su casa no haya alimento, confíe en Dios. Cuando todos se aparten, diga: Señor, tú siempre estás ahí y tú nunca me dejarás. Y confíe en Dios, porque Él ahí está. En la dificultad, en la circunstancia, no importa la enfermedad, no importa lo que sea, mi fidelidad ante Dios es grande y yo debo de probarle a mi Dios que sirvo por fe y no sirvo por los bienes, por las cosas que puedo recibir de Él. Cuando los que tú amas, que parecieran que no se irán, se van, confía en Dios. Porque mi alegría y mi felicidad no dependen de quienes me rodean, sino de quien yo tengo en mi corazón. Esa es mi felicidad y lo que me hace a mí grande ante Dios. ¿Por qué? Porque dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra? Entonces, ¿pero qué lo hacía este hombre? El serle fiel a Dios. Todos los demás lamentarán tu situación cuando nos encontremos en ese momento difícil. Y usted escucha ese comentario: pobrecito el hermano, ¿cómo le está yendo? ¿Quién sabe que de esa se levante? Pobrecito. Mientras aquel le dice: Señor, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es que le están diciendo: este ya se morirá, no se levantará de esta. Pero en Dios sí sabemos que nos podemos levantar. Y era la confianza de Daniel, que a pesar de donde lo mandaran, Dios iba a estar con él. Elías en la cueva, él se sentía que estaba solo y dijo: ahora solo yo estoy aquí. No, le dice, porque hay más personas que no han invocado el nombre de esos dioses
y me sirven a mí. Entonces, por ser fieles nosotros podemos guardar familias, ciudades, con la fidelidad a Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios puede librar una ciudad, librar una familia, librar un país de un castigo. Y lo podemos ver a través de Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra. Y él afligía su corazón todos los días en ver aquella maldad. Y es ahí donde yo le digo, el que es cristiano puede estar firme donde quiera que sea. Usted y yo sabemos quién es Sodoma y Gomorra, el castigo de que se le había sido enviado a esta ciudad por causa de la maldad. Pero había alguien allí que no merecía ese castigo. Y en medio de aquel tanto pecado, él decía, Señor, aquí estoy. Y Dios manda el ángel y lo libra a él. A Noé y su familia cuando construye el arca. La maldad de los hombres era de continuo, cada día hacer el mal. Y esa maldad ya había llegado hasta los cielos. Pero Dios halló gracia y vio gracia en Noé. Le dice, y Dios siempre abre las puertas a todas las personas que vengan al arrepentimiento, que cambien sus vidas. Pero muchos en medio de todo eso dirán, tú estás loco. Lo que tú dices nunca ha existido ni existirá. Cuando Noé hablaba del diluvio, nunca había caído lluvia en la tierra, solo era un rocío que mojaba la tierra. Ahora les hablamos de un infierno de fuego. Solo existen los volcanes. Ahí se tira el que quiere tirarse, pero la Biblia habla de un castigo. Pero ¿cuándo vamos a ver que llueva fuego? Entonces, o sea, lo que tú dices es una locura. Pero yo digo, más vale haberlo intentado a nunca haberlo intentado. Si a mí me dicen, si tú comes esto, posiblemente te vas a morir. Yo prefiero no comerlo a comerlo y probar a ver si es verdad que me muero. Si hablan de un juicio, yo prefiero intentar librarme de ese juicio a ver si era verdad o era mentira lo que decía. Pero más ahora yo estoy seguro que hay un Dios en el cielo, el cual salvará mi alma, ofrece la salvación para usted y para mí, y que también hay un infierno del cual usted y yo creo que queremos escapar. Entonces Daniel era fiel y él era un representante ante 120, pero el celo de los 120 sátrapas hicieron de que Daniel fuera a parar al foso de los leones. Cuando alguien ve algo bonito en usted y en mí, por celos, nos van a querer bajar. Nos van a querer echar a aquel foso de los leones. Pero su fidelidad tiene que mostrarse ahí. Su fidelidad tiene que ser fuerte. Y yo le invito a usted, hermano, a que luchemos por esa fidelidad, a que mantengamos esa fe recta y grande para con Dios. Que su servicio al Señor se vea claramente, independientemente si usted es alguien activo de que pasa a este lugar o no. ¿Por qué? Porque su fidelidad y su fe no la hace grande el que esté activo y el que pase aquí, sino en su integridad hacia Dios. Su forma recta de vivir. Pero hay personas que lamentablemente sin un cargo no pueden servir a Dios. Es la obligación del cargo la que lo hacen servir, pero esas personas no sirven. Porque usted hace las cosas o yo las hago solo por la obligación, y una vez se terminó eso, gracias Señor porque se terminó. Y ahora vuelve a la banca de donde nadie lo sacará hasta que otro privilegio vuelva y llegue. O donde cuando lo ven que ya se va a ir, le dan, mire, le vamos a dar una lectura. No sirve. Tenemos que mostrar esa fidelidad a Dios independientemente si usted tiene un privilegio. Si no lo tiene, porque no es el privilegio quien lo lleva al cielo, es su comunión con Dios. Es eso lo que lo lleva al cielo. Entonces tenemos que sobreponerlo y mostrar esa fidelidad ante Dios independientemente de la situación que se nos enfrente. La historia de Daniel nos enseña que en medio de las pruebas hay que orar. Orar y orar. El diablo y nuestros enemigos se fijarán en eso y pronto pondrán algo que nos quiera hacer caer a usted y a mí.
Pero es ahí donde nosotros saldremos victoriosos y saldremos ganando esa batalla, porque nuestra batalla no la peleamos nosotros, sino que es Dios quien pelea por nuestra vida. Cuando Daniel sale de ese foso de los leones, dice que ni una lesión le fue encontrada, porque él había confiado en Dios. Cuando se encuentre en el horno de fuego, los demás verán que usted camina, pero que hay alguien con vestidura blanca que camina junto a usted. Y ese le ayudará, porque en el momento que usted caiga, Él lo levantará. Y ese es Jesucristo que se ha ofrecido como nuestra ayuda, como nuestro Salvador, como nuestro libertador en nuestra vida. Él te salvará. Si usted tiene una enfermedad, confíe que el ángel de Jehová no anda por allá, acampa a su alrededor y lo defiende de su dificultad. Por eso cuando esto ven, cuando Nabucodonosor ve, le dice: pero que no fue a 3 que echamos, porque ahora son 4. Porque a este lo echamos en el foso de los leones y no ha sido comido. Hay cosas que hablarán de la grandeza de Dios sin siquiera nosotros decir nada. Sabe, a mí me da una alegría muy grande servir a Dios. Saber que Él ha prometido estar conmigo. Porque cuando las personas se alejan de nosotros es difícil. Cuando alguien ha prometido amarlo y no lo ama. Cuando alguien le ha dicho: yo voy a estar contigo, y no lo está, es difícil. Cuando en aquella enfermedad nadie corre a mi auxilio. Todos me dicen que yo moriré, pero más en mi interior hay algo que me dice: sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, porque la recompensa es grande y nuestra vida no es tan bonita para que dure 1000 años. Yo prefiero vivir 35 años, que solo me faltarían 5, y vivirlos y decir: gracias, Señor, porque disfruté de la vida y lo disfruté tratando de servirte a ti. Porque yo sé que es difícil. Con Dios es fácil, pero el problema es que nosotros queremos vivir alejados de Dios. Y es ahí donde se nos hace difícil. Y cuando se nos aprieta aquella tuerca, aquella dificultad, entonces decimos: Señor, ayúdame. Pero qué bueno es el Dios que aunque nosotros le neguemos, Él permanece fiel. Aleluya. Póngase de pie y dele palmas y glorias al Creador. Porque en medio de la dificultad Él estará con usted. Elevemos una oración al Señor. Señor Jesús, te doy gracias, Dios mío, por la oportunidad concedida a tu siervo, Señor. Porque tú me haces creer y me haces confiar, Dios mío, que no importa la dificultad, no importa la prueba, no importa la situación que en mi vida suceda, Dios mío, he aquí que tú estás, Señor. Tú estás en mi vida, Señor, y no hay problema grande, Señor, para ti. No hay montaña muy alta, Señor. Para ti está la solución del mundo entero, Señor. En tus manos está la solución, oh Jehová. Solo basta creer, solo basta creer que tú eres Dios, que tú eres el Creador, que tú eres el soberano, el cual tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque al igual que Daniel, Señor, tú no me has librado, Dios mío, del lazo del cazador. Me has librado de aquel que ha querido derribarme, Señor. Cuando he pasado en aquellas llamas de fuego, yo he visto que el ángel tuyo, Señor, ha estado en mi vida y me ha hecho más que vencedor. Me ha hecho victorioso cuando yo he creído. He pensado quizás que la derrota está a la puerta, pero más tu nombre sea enaltecido. Yo puedo decir, como dijo Nabucodonosor, que toda la tierra confiese que tú eres Dios. Que toda la tierra hablen en bien del Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Señor, porque el Dios que Daniel sirve, no hay Dios grande como Él. Y es al Dios que por misericordia yo he conocido. Y te doy gracias, Señor, Dios mío, que a pesar de las dificultades, tú me mantienes en pie, Señor. Te doy gracias, Señor, Dios mío, porque en las dificultades tú estás conmigo. Cuando yo veo que solo 2 pisadas hay, Señor,
No es que tú te has alejado, es que tú me cargas en tus brazos y me dices: no temas, hijo mío, porque yo estoy contigo. Y es lo mismo que Dios dice en esta tarde. Si usted siente soledad en su corazón, si es que el problema lo agobia, he aquí que los brazos del Señor están para llevarlo y para cubrirlo con sus mantos de poder. Tú eres grande, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica y te exalta. Gracias por todo, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor. Te alabo y te glorifico y te exalto.